Buenas tardes, bienvenidos al canal. Anteriormente habíamos hablado sobre lo que es la cosmovisión y la cultura. Habíamos comentado que en la cultura también salía una serie de reglamentaciones para regular lo que es la relación entre el hombre y el hombre, la relación entre el hombre con la sociedad, la relación del hombre y la naturaleza y por supuesto del hombre con su divinidad. En este contexto, en la cultura surgen las instituciones. Las instituciones son organismos que ayudan a reglamentar esas series de relaciones que habíamos mencionado anteriormente. Una de ellas es la religión. La religión, no entendiéndola en un sentido coloquial, sino sobre un sentido filológico, pero también etimológico, que proviene de la raíz latina religare, que quiere decir unir, atar, ligar al hombre con su creador. En este contexto, en la cultura y las religiones, la religión va a servir, sí, para reglamentar esta relación que tiene el hombre con la divinidad, pero para también establecer las distintas series de ritos y rituales que se van a llevar a cabo para empezar a regular esa relación, pero también para llevar un orden en la naturaleza de las cosas, conforme lo tiene entendido el hombre en tiempo y espacio determinado. Por eso, si nosotros revisamos distintas religiones en distinta época histórica, vamos a encontrar muchos elementos naturales que están contenidos en un contexto social histórico. Una de ellas, si revisamos la historia de Egipto, vamos a encontrar que en esa religión que era politeísta, vamos a encontrar que en cada una de las características de esos dioses vamos a tener elementos de la naturaleza. Es importante ver cómo estas religiones van a tener interpretación de la vida, de la muerte, de cómo se ha de vivir en función de los elementos de la naturaleza que había ahí. En este contexto, los egipcios, si revisamos los sumerios, van a tener el origen de la vida en función de los ríos, ¿no? Que va a ser importante los ríos al ser de agua dulce, que van a ayudar a fertilizar, a hacer fecunda la tierra. A diferencia del mar, que por su característica salada, lejos de brindar esa posibilidad para la tierra, pues va a ser más difícil la parte de la generación. Entonces, en este contexto, las religiones van a servir para empezar a determinar qué es lo sagrado en el hombre, en una instancia más íntima, más individual. Sin embargo, también las religiones han servido como instituciones para generar un amplio control sobre una población, determinando cuáles van a ser las reglas morales que han de seguir a fin de salvaguardar su estancia en la vida, pero sobre todo la trascendencia después de un momento de la muerte. Por eso hay dos conceptos de la filosofía platónica que voy a mencionar ahorita. Una de ellas es la palingenesia y la metempsicosis. La palingenesia es la trascendencia del alma, conforme el hombre lo tiene entendido en diferentes etapas históricas, pero también la metempsicosis es sobre la idea de lo que hay más allá de la vida. Para ello también el hombre ha de cumplir con esas reglamentaciones que le da la cultura, pero sobre todo la religión, y esa religión entendida como esa parte de religarlo con su concepto de divinidad. Ahora, esto no quiere decir o no niega que lo que proponen las religiones sea netamente cierto o falso. Lo que quiere decir es que la religión nos ofrece una reglamentación, una respuesta a estas perennes preguntas del hombre, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y sobre todo cómo he de vivir. ¿Para qué? Para llevar un orden, para llevar una regularidad en la vida. Entonces, la cultura va a ser representada por distintas instituciones, como les comentaba. Una de ellas sí es la religión, pero también otra de ellas es la familia. Cada una de estas instituciones nos van a decir qué lugar ocupa el hombre dentro del cosmos, dentro de la vida, dentro de la muerte, y cuál va a ser el quehacer que va a tener en ella para ser fecundo. Los distintos ritos, rituales. Es importante ver que en las religiones, conforme más se avanza el pensamiento, eso lo habíamos mencionado en alguno de los videos anteriores, del pensamiento animista, el pensamiento mágico religioso, el pensamiento totémico,
Mientras más se va evolucionando en el pensamiento, aclaremos, no quiere decir que sean mejores, quiere decir que el pensamiento se evoluciona tendiendo a un monoteísmo o a un pensamiento racional científico. Sí, entonces, a la medida que el hombre va avanzando en este proceso de evolución del pensamiento, va dejando distintas áreas de sí mismo descubiertas. Por eso filósofos van a hablar del tema de la sombra, psicólogos como Jung, psicólogos como Freud va a hablar del inconsciente. Entonces ahí esas áreas ciegas que el hombre no alcanza a percibir mediante su aspecto netamente natural, requiere un proceso de análisis a fin de conocerlo. Hay una frase que dice Jung, dice, mientras lo inconsciente no se haga consciente, se le va a dar el nombre de destino. Una parte de las religiones es de que también nos va a dar esas respuestas, pero deja muchas áreas del hombre de lado. Entonces, en este contexto, va a ser de suma importancia que el hombre inicie un proceso individual analítico, lejos de ver que desde su entidad moral ha de rescatar una área ética. Entonces, en este contexto, dentro de la cultura, dentro de la religión, el hombre se va a rescatar como el hombre moral. Sin embargo, en la parte de la individual se requiere un ejercicio ético. Hay un libro de Juliana González, editado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, donde menciona que el hombre, a partir de que se hace consciente de su propia mortalidad, empieza a entrar en el terreno de la moralidad. Sin embargo, en el quehacer cotidiano se requiere desarrollar la ética, ya que el hombre es responsable de sus decisiones, pero sobre todo de sus consecuencias. A fin de hacerle frente conforme a sus recursos o la ausencia de los mismos, pues se requiere esta parte de etos, el etos destino del hombre, que es lo que menciona esta autora Juliana González, un libro que les recomiendo ampliamente, pero que es rescatar esta parte de la individualidad, y conforme se va desarrollando, el hombre va a rescatar lo que es sagrado o profano en su vida, que ese va a ser el próximo tema en el próximo video, la diferencia entre sacro y profano. Y de ahí derivan palabras como el sacrificio. Si lo enfocamos en un contexto netamente religioso, la parte sagrada va enfocada a un aspecto de ritual donde se sacraliza, de donde se hace un evento sagrado único, que este evento se separa de lo que dice una cotidianidad, una parte común que nos va a decir que el sacrificio es la renuncia a algo que es muy valioso. Esta situación es totalmente distinta a lo que es hacer un realmente sacrificio, ¿no? Ese sacrificio es hacer algo sacro, algo sagrado. Y uno de ellos es el trabajo. El trabajo es sagrado porque es fuente de alegría, de salud, de prosperidad. Entonces aquí es importante rescatar esta parte ética, como les comentaba, y a veces hay que separarnos un poco de una interpretación religiosa coloquial. Sin embargo, hay que llegar a la esencia de lo que es ese religare. ¿Qué me une, qué me liga, qué me ata a ese concepto de divinidad? Hay una pregunta que hace Silvio Rodríguez en su canción del Necio. Dice, haya Dios que será divino, yo no sé cómo vivir. Entonces esta parte de haya Dios que será divino, pues es importante descubrirlo cada uno en nuestra vida, ¿no? Y no quiere decir que una vez descubriéndolo tengamos que ser religiosos, pero tampoco quiere decir que si lo descubres tengas que ser netamente, en palabras religiosas, hereje. Sí, y esa herejía, pues a veces es necesario que empezar a cuestionar esos pensamientos que van ligados con una parte netamente establecida o institucionalizada, que deja de enriquecerse. Y el costo de ellos es la espontaneidad. Pues muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.